Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. Ponte cómodo o cómoda, cierra bien puertas y ventanas, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. Cerca de donde nosotros vivimos, en el barrio de Guarinjá, hace tiempo, mi suegro llamado Policarpio Jiménez nos contó que más o menos a las 8 de la noche, en una loma que se llama la Piedra del Muerto, se había encontrado con un hombre que llevaba un sombrero muy grande. La gente y don Policarpio decían que no era una entidad mala, como por ejemplo un demonio, sino una entidad gentil, un espíritu antiguo que se reconocía a lo lejos por su enorme sombrero. La gente al verlo lo seguía y en un instante no lo miraban más. A mi suegro le causó bastante impresión, sorpresa y un poco de miedo ese día de su encuentro, ya que él sabía que se trataba de aquel espectro. Enseguida se fue a su casa con aquella inquietud. Esa y más historias se cuentan de la loma de la Piedra del Muerto. La gente dice que sus alrededores están malditos, otros que el sitio está encantado, pero mucho se habla de un muerto que ronda el lugar, una figura espectral semitransparente que puedes escuchar llorar algunas veces desde lejos. Se dice que el muerto cuida un tesoro enterrado de plata, tesoro que mueve a su voluntad por toda la loma de piedra. Supe por los abuelos que una vez una persona así como mi suegro pasaba por el lugar. A lo lejos escuchó al muerto llorar, miró a su alrededor y al volver la vista al camino, el muerto estaba frente a él tendiéndole la mano. El hombre se estaba aguantando el miedo y en lugar de darle la mano le dio el trapo que llevaba para cubrirse del frío. El muerto lo sostuvo y poco a poco se acercaba al hombre. Este comenzó a retroceder instintivamente sin dejar de ver al muerto. Dicen que en un punto sus pasos poco a poco comenzaban a hacerse pesados porque el hombre se acercaba al tesoro del muerto. Esto es lo que los abuelos comentan, que pasaba hace muchos años atrás. En estos tiempos la historia cambió un poco. Me contó mi tía sobre una mujer que pasaba por el pantano de la loma y escuchó a lo lejos al muerto llorar. Dice que se acercó al pantano buscando aquel llanto de hombre afligido y de repente el muerto salió del agua arrastrándose, con un semblante amortajado. Entonces la mujer valientemente, pero al mismo tiempo con miedo, le preguntó al muerto qué era lo que necesitaba. Dicen que el muerto le contestó con voz suave que tenía un tesoro y le alzó su mano como en señal de ayuda. Entonces la mujer, en lugar de darle la mano, le dio al muerto la cazadora que traía amarrada en su cintura. Sí, así como lo escuchas, ese era el secreto. Entonces el muerto se levantó y tomó camino. La mujer lo siguió. Al rato, el muerto dejó caer la cazadora y con su dedo apuntó al suelo dando a entender que ahí estaba el tesoro. La mujer, sorprendida, salió corriendo y regresó más tarde con 2 hombres que le ayudaron a cavar. Y bueno, te preguntarás sobre ese secreto. Dicen que los desafortunados que le daban la mano al muerto eran estrangulados y después se los llevaba volando.
y es por ello que llaman a esa loma la Piedra del Muerto. Esta historia me sucedió hace como un año. Como contexto, antes que nada debo decirles que para llegar a mi casa tengo que atravesar un bosque, el bosque de Nativitas. Y créanme que cuando digo bosque, en realidad es un bosque con árboles enormes y muy vasto. No hay luz, no hay casas, solo una pequeña carretera de 2 carriles. Una madrugada regresaba de una fiesta. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada y casi al llegar al término del bosque, el auto se apagó y se sintió después como si algo muy pesado hubiera caído en la parte trasera. El auto no respondía y yo sentía como si alguien estuviera conmigo y me observara. No se movía, no hacía ningún ruido, pero yo sabía que estaba ahí. Nunca miré el retrovisor por miedo a ver algo fuera de lo normal ahí atrás. Me concentré en intentar que el auto encendiera. El tiempo pasó y el auto no respondía. Cada vez sentía más miedo. Una sensación de angustia y adrenalina corría por todo mi cuerpo. No había nada a mi alrededor. No pasaba ningún otro carro y no había luz. Estaba solo con aquella cosa. Luego de varios intentos y de rezar como nunca antes lo había hecho, el auto respondió, pero se sentía todavía pesado. Lo único que hice fue acelerar y nunca voltear hacia atrás. Al llegar a mi casa sentí un frío terrible que me hacía temblar. Estacioné el carro, bajé de él y al momento de entrar a mi casa sentí como si alguien suspirara en mi oído. Me sentí ligero. Por supuesto, lo sucedido me quitó el sueño y una vez en mi habitación me sentí un poco más tranquilo, pero aquello me daba vueltas en la cabeza. En la mañana le conté a mi familia y me sorprendió saber que no era la única persona a la que le había sucedido. Me dijeron que según en esa parte del bosque habían matado a una joven y que era ella la que abordaba los autos, sobre todo si solo venía el conductor y nadie más. La siguiente leyenda proviene de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Su nombre significa tierra de color. Sucedió que a finales del siglo XIX vivían en Tapalpa 4 mujeres unidas por la confabulación. Las 4 tenían por primer nombre el de María. Así pues, era María Amaranta, María Natalia, María Eduviges y María Tomasa. La gente del pueblo les decía las Marías Lenguas, apodo ganado a pulso por ser muy chismosas y criticar a todos los que podían. No les faltaba lugar ni momento. Sus habladurías ya habían causado daño en la reputación de muchos vecinos. Por esta razón, todos les temían. Se decía que la peor era María Tomasa. Inventaba chismes donde no los había o aumentaba los que ya existían. Aunque en realidad cualquiera de las 4 podía ganar el título. Acostumbraban a reunirse alrededor de una fuente conocida como la Pila, cercana a la casa de las 4. Allí, cómodamente sentadas acompañadas por el sonido del agua, llevaban a cabo sus habladurías.
Una tarde se encontraban las arpías muy a gusto inventando o comunicando chismes de algún vecino. Se acercó a la fuente Macario, un indígena otomí, conocido por ser un hombre sabio que siempre se había dedicado a la hechicería con resultados extraordinarios. Al escuchar el argüende que se traían, Macario se dirigió a las Marías Lenguas y les advirtió que, si no dejaban de hacer daño a las personas inventando chismes venenosos, les iba a ir muy mal y tendrían que pagar las consecuencias en la justa medida que ellas hacían el mal. Las Marías se rieron al oír al brujo indio hablar. Insensatas como eran, comenzaron a insultarlo violentamente. Ante los insultos, Macario le respondió que ya estaban advertidas y que de no hacer caso recibirían un terrible castigo. Como éstas siguieron burlándose, el indio recogió agua de la pila y, diciendo un conjuro en otomí, mojó a las 4 mujeres. En ese mismo momento, las mujeres cayeron al suelo y se contorsionaban como si tuvieran un ataque. Poco a poco se convirtieron en serpientes. Macario se dirigió a ellas y les gritó. Les di la oportunidad de que recapacitaran y cambiaran su perniciosa costumbre, pero no entendieron. Yo las condeno a convertirse en serpientes de piedra. Serán ejemplo de lo que les pasa a las personas que viven y gozan, arruinando a las personas con sus horribles chismes. Y así fue. Cada serpiente de piedra fue colocada en un lugar donde quedaría para siempre. Desde ese día, a la fuente se le conoce como la pila de las culebras. ¿Sigues ahí? ¿Conoces alguna leyenda en tu localidad? Te leo en comentarios. Sigue escuchando más terror de Ángeles en la Oscuridad. Esta leyenda es narrada en el estado de Colima. Se desarrolla durante el siglo XVII, en la época colonial. Se habla de un maleficio, producto de errores del pasado que no pudieron olvidarse. Hilario, con razón, sentía que su enfermedad se agravaba día con día. Desde hacía mucho tiempo que la padecía, y eran vanos todos los esfuerzos por aliviarse. A decir verdad, no había sido revisado ni atendido por un doctor, y menos aún, había llevado tratamiento alguno. Pero él pensaba, ¿para qué atenderme por un médico? Ellos no curan el hechizo, es más, no creen en él. Yo ya no tengo ningún remedio. Hilario estaba convencido de que estaba embrujado por una malvada mujer a quien él había amado con todo el corazón, pero se habían distanciado, ya que no se habían comprendido el uno al otro. Se dice que ella tenía un carácter de los 1000 demonios, lo celaba, lo agredía y que seguro ahora se vengaba de Hilario provocándole un mal incurable. Todo el barrio de Manrique lo decía, y había quien aseguraba que Teófila, que era el nombre de la perversa mujer, tenía un muñeco idéntico a Hilario con una espina clavada en la espalda, escondido en un lugar de su casa. La espina clavada en la espalda del muñeco le provocaban a Hilario terribles dolores que los médicos no saben curar.
porque dicen que son los riñones. Los riñones. Claro que no. Él estaba seguro que era el hechizo lo que lo tenía enfermo. La espina clavada en la espalda del muñeco le provocaban a Hilario terribles dolores que los médicos no saben curar. Dicen que son los riñones. Él estaba seguro que era el hechizo lo que lo tenía enfermo. Margarita, su hermana, preocupada por la salud de Hilario, le preparaba remedios que le aconsejaban, sobre todo los boticarios. Un día, ya al anochecer y con muy poca esperanza, la bondadosa Margarita pensó hablarle a un médico para que fuera a visitar a Hilario, no para que lo curara, sino para que lo viera en sus últimos momentos antes de la muerte y le diera el certificado de defunción, sin el cual no podía enterrar a su querido hermano. El médico llegó ya entrada la noche. La recámara estaba iluminada por una pequeña vela que difundía una tenue luz amarillenta y vacilante, dando al lugar un aspecto lúgubre. Desde el buró en que estaba colocada hasta otra mesa corriente llena de botellas y platos de cocina. Hilario, con una respiración angustiosa y fatigada, yacía en una cama de madera. En su semblante se observaba la cercanía del último momento. El médico lo examinó, percibió algunas palabras entrecortadas que decía Hilario por la angustia de la respiración, y sacó del bolsillo hojas de papel y recetó. El médico, antes de retirarse, lo único que le dio a Hilario fue un poco de esperanza. Le prometió que si cumplía las indicaciones, posiblemente se aliviaría. Falsas promesas. El hombre estaba más muerto que vivo. Llamó aparte a Margarita para explicarle cómo debía darle la medicina a Hilario y advertirle que ya era el último esfuerzo por la curación. Le comentó que lo hacía en cumplimiento de un deber profesional, porque un buen médico, al igual que un buen soldado, tiene la obligación de luchar, aunque sea inevitable la derrota, haciéndose la ilusión de conseguir la victoria. Sabía que recetaba los medicamentos por deber, pero sin ninguna expectativa de lograr la curación. El médico tenía la razón. Margarita llegaba de la boticaria con el medicamento cuando Hilario murió. Bien claro lo decía el temido canto del tecolote que desde el anochecer se escuchaba entre las ramas del aguacate del corral, provocando en el barrio gran temor. Dichas creencias se confirmaron poco después de que muriera Hilario, pues cuando su cadáver yacía tendido para recibir la velación, repentinamente se levantó de medio cuerpo, atemorizando a los presentes, y arrojó algo por la boca. La gente decía que no cabía duda, estaba hechizado por aquella mala mujer. Sepultaron el cadáver de Hilario, que era conocido en el barrio de Manrique con el apodo de El Pando, por su lento caminar, y por varios días, al anochecer, reafirmando la creencia popular, siguió cantando terriblemente un tecolote entre las ramas de un aguacate del corral. Esto es una leyenda que me contó mi abuelo y que se desarrolla en las calles del estado de Zacatecas. En una noche fría y lluviosa, un taxista que durante el día casi no había tenido clientela decidió prolongar su jornada.
Ya entrada la noche, en una esquina, una señora vestida de negro le hizo la parada. El taxista se detuvo al verla, un poco extrañado del aspecto de la mujer, ya que no podía ver su cara, solo un par de manos blancas, y ésta abordó el taxi. Le pidió con una voz muy baja que la llevara a visitar 7 iglesias, a lo que el taxista se sorprendió, ya que era muy tarde y ninguna iglesia estaría abierta a esas horas. Pero la señora insistió y le aseguró que no entraría, solo las miraría desde afuera. El taxista, con muchas preguntas en su cabeza, accedió. Una hora después, ya habían visitado las 7 iglesias. La mujer se dirigió al taxista pidiéndole que la llevara al lugar donde había abordado el taxi. El taxista, al querer terminar ya con aquel servicio por todo lo extraño que le parecía, la llevó a toda prisa. Al llegar, ésta le dijo al taxista que no tenía dinero para pagarle, pero que no se preocupara, ya que a 3 cuadras vivía su hermano. Así que le dio una tarjeta y un medallón de oro, y le dijo que se lo entregara a su hermano y que éste le pagaría. El taxista, confundido, atendió las órdenes de aquella mujer como hipnotizado. Se dirigió al lugar indicado, y al encontrar al dichoso hermano le contó con detalle lo que había pasado. El hermano, confundido y sorprendido, le dijo que eso no era posible, ya que su hermana había muerto hace un año. Pero él, al ver que el taxista insistía en que sí había ocurrido, contándole una y otra vez lo ocurrido y lo extraño que había sido todo, le pagó y hasta le regaló el medallón, el cual el taxista aceptó y lo colgó en la parte delantera del taxi como un recordatorio de aquel suceso tan extraño que le ocurrió un día trabajando de noche. ¿Llegaste hasta aquí? Si te gustó, regálanos manita arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Te damos 1000 gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la Oscuridad.